La maldición de la casa de almas. En un pequeño pueblo escondido en las montañas, rodeado por densos bosques, vivía un hombre llamado Víctor. Él había crecido en ese lugar apartado y a lo largo de su vida había escuchado historias de los viejos sobre rituales extraños y costumbres ancestrales. Los habitantes del pueblo eran supersticiosos y siempre decían que la montaña que rodeaba su hogar albergaba secretos oscuros, especialmente en lo que respectaba al vudú. Muchos creían que aquellos que jugaban con estos rituales nunca volvían a ser los mismos. Víctor había vivido toda su vida como un hombre de ciencia. No creía en fantasías ni en hechicerías y su lógica lo había llevado a desconfiar de todo lo relacionado con lo sobrenatural. Sin embargo, a pesar de sus creencias racionales, siempre había sentido un inexplicable miedo al bosque que rodeaba el pueblo. Un día, mientras paseaba por el mercado del pueblo, escuchó a un anciano hablando de una mujer llamada Nadia, conocida por su habilidad con el vudú. Nadia era una hechicera temida y respetada en la región. Se decía que su poder provenía de un pacto con fuerzas oscuras y que podía controlar las almas de los muertos y alterar el destino de los vivos. Según la leyenda, Nadia había sido exiliada años atrás, pero su sombra aún se cernía sobre la aldea. Intrigado por la historia, Víctor decidió investigar más. Fue al hogar de un anciano conocido como Luis, quien había sido amigo cercano de Nadia. El hombre le contó que muchos años atrás, Nadia había intentado proteger al pueblo de un mal inminente, un mal tan antiguo como el mismo tiempo. Sin embargo, el ritual que ella realizó salió terriblemente mal. Nadia intentó invocar un espíritu protector, pero en su lugar liberó una entidad que nunca debió haber sido despertada, una fuerza maligna que se alimentaba de las almas humanas. El pueblo, aterrorizado, había expulsado a Nadia y ella se retiró al corazón del bosque, donde se decía que moraba una criatura oscura, un ser antiguo que poseía el poder de arrebatar las almas de aquellos que se adentraran en su territorio. Luis explicó que, aunque Nadia había intentado sellar a la entidad con un encantamiento vudú, su sacrificio había sido en vano. La criatura seguía libre y la maldición caía sobre el pueblo. Víctor, escéptico, no podía dejar de pensar en la historia. Decidió ir al bosque para investigar y comprobar por sí mismo si todo eso era solo una leyenda o si realmente había algo más siniestro detrás. Al caer la noche, Víctor se adentró en la espesura del bosque, siguiendo el antiguo sendero que los aldeanos evitaban. Las ramas crujían bajo sus pies y el aire se volvía más denso a medida que se alejaba del pueblo. Después de horas de caminar, encontró una cueva oculta entre las rocas, un lugar que nunca antes había notado. Dentro de la cueva, la atmósfera estaba cargada de una extraña energía. En las paredes había símbolos tallados que Víctor reconoció como símbolos de vudú. Se acercó, tocando una de las marcas, y en ese instante sintió un frío helado recorrer su cuerpo. De repente, una voz susurró en su oído, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. La voz le decía que había despertado a lo que nunca debía haberse despertado. Víctor intentó salir corriendo, pero sus piernas se sentían pesadas, como si una fuerza invisible los estuviera reteniendo. Entonces, escuchó un ruido detrás de él, como un susurro bajo y gutural, un sonido que no podía describir con palabras humanas. De la oscuridad emergió una figura, alta, delgada y con ojos que brillaban como brasas. Era la criatura, el ser que nadie había sellado, y ahora, libre, venía a cobrar su precio. La figura se acercó lentamente a Víctor, sus ojos llenos de maldad y hambre. Con un gesto de la mano, la criatura comenzó a arrastrar las sombras a su alrededor y las voces de los muertos comenzaron a resonar en la cueva como un coro macabro. Víctor sintió como su alma era arrancada lentamente de su cuerpo, sus recuerdos desvaneciéndose, su voluntad quebrándose bajo el peso de la entidad que ahora lo reclamaba. Antes de perder la conciencia, vio una sombra más pequeña que apareció entre la neblina de las voces. Era Nadia, quien había regresado, o al menos su espíritu. Ella le susurró, advirtiéndole que había caído en la trampa de la criatura y que ahora su alma sería parte de la oscuridad eterna. A la mañana siguiente,
Los aldeanos encontraron a Víctor cerca de la cueva, pero ya no era el mismo. Su cuerpo estaba allí, pero sus ojos no reflejaban vida alguna. Nadia, la hechicera, había fallado en su intento de proteger a su pueblo. La criatura aún seguía viva, y su maldición se había extendido más allá de la cueva, a todos aquellos que osaran enfrentarse a ella. Y así, la historia de Víctor se convirtió en otra advertencia más para los curiosos. Nunca busques lo que está prohibido, porque las sombras del vudú pueden reclamar tu alma.